dos invitadas que son de lujo porque además de ser mujeres han vivido la violencia de género en carne propia y se animan a contarlo, y eso es lo que queremos. Carolina Papaleo, bienvenida, actriz, ustedes la conocen, gracias por estar. No, por favor. Y Esther Díaz, ¿no? Exacto. Esther, que es doctora en filosofía, pero que tiene una historia de vida, Esther. Aquellos que no la conocen y van a empezar a escuchar ahora, yo les pido que presten atención, porque es una historia muy cruda, muy cruel, y contada por su protagonista, ni más ni menos que por la protagonista de la historia. Y porque empieza en su casa, Sí, en la infancia, y después sigue aún más. O sea, es una historia dura, pero que vale la pena escuchar para aprender. A ver, repasemos. Esther, gracias por venir, muy amable. Contame un poco tu historia. Contanos un poco tu historia. ¿A mí me estás preguntando? Sí, sí. Bueno, no sé por dónde empezar. Por el principio, ¿cuándo empieza todo? Casa? ¿No? A ver, vamos a ayudarte. ¿Qué pasaba en tu casa cuando vos eras chica? Porque vos sufriste ya desde la niñez la violencia en tu casa. Tu mamá que no creía en cosas que vos le contabas, la violencia que vivías en tu casa. Contanos cómo empezó eso. Con tu papá, ¿no? Primero. Sí. Bueno, la primera imagen de violencia que tengo es cuando tenía 5 años y mi papá le pidió algo a mi hermanita mayor, que tenía 9. La nena tardó en traerle y estábamos almorzando, él agarró un cuchillo y se lo tiró así, el cuchillo se le clavó acá, le quedó así, vibrando. Y la nena dijo, ¿me mataste, papito? Entonces, mi mamá enseguida, le sacó el cuchillo, le puso un pañuelo, y mi papá se la llevó al médico, no sabemos a dónde, y nos quedamos, mi mamá y yo, y una beba, mi hermanita menor, que ella no entendía. Y entonces mi mamá estaba muy preocupada por mi hermana y por mi papá, porque dice, y a papá lo van a dejar preso ahora, decía. Entonces, cuando volvieron, el médico dijo que, que si hubiera entrado un centímetro más, tocaba la vena, tocaba la aorta. Así que se salvó prácticamente. Dice, bueno, ¿y cómo te arreglaste vos? Dice, no, le dije, a mí en casa me dicen Lita de sobrenombre. Entonces dice, no, le dije que estaban jugando y que fue Lita. O sea, te culpaban a vos de algo que había hecho tu papá. Para no ir preso, Solo ¿no? para que tu papá no vaya preso. Claro, y no me dieron ninguna explicación, ¿viste? Porque, qué sé yo, ahora que soy adulta pienso, decirle, mirá, dijimos esto. No, nada, directamente ya empecé a ser objeto, ¿te das cuenta? Objeto de mis padres. O sea, aquellos que tenían que protegerme, resulta que me mandaban al frente. Y tu mamá hacía silencio, o sea, frente a esa situación, lo que mandaba el hombre era palabra santa. Bueno, ahí fue donde yo tomé la decisión de que tenía que arreglarme sola en la vida, porque si quienes tenían que protegerme me mandaban al frente, ¿en quién podía confiar? Claro. Entonces, Esa es tu niñez. Esa es mi niñez. Y en la juventud, digamos, ya cuando pasás a la etapa de adulto, te vuelve a pasar algo peor todavía. Bueno, entonces el tema es, espérate, una cosita más tengo que decir de mi niñez para que se entienda después lo demás. Que yo siempre quise estudiar, o sea, mis padres, eran muy humildes, eran iletrados, y no valoraban eso. No sabemos por qué, o sea, yo tenía esa vocación desde siempre, y ya muy chiquita había escrito un cuaderno de poesías que se perdió. Entonces, después que pasó esa escena que termino de contar, yo vi en Mundo Argentino, una revista de aquel tiempo infantil, que aceptaban colaboraciones. Entonces, por mi cuenta, agarré unas moneditas que había siempre de los vueltos, me hice un dibujito, fui al correo, mandé la carta y a la semana siguiente apareció mi primera publicación. En ese momento yo tenía 10 años. También se perdió como se habían perdido las poesías. Y además nadie se había dado cuenta que yo tenía una capacidad especial para el estudio. No lo valoraban. La prueba está que hice segundo grado libre por mi cuenta. O sea que pasé un año a mis compañeros. Y quería llegar rápido al secundario, pero ahí me enteré que no me iban a dejar hacer el secundario. Entonces, ¿solamente porque eras mujer no te iban a dejar? Justamente. Porque tu misión dentro de la sociedad era otra, supongo. Porque tenía un amigo de mi mamá, unos amigos de mi mamá, un chico de la misma edad mía, que quiso estudiar y lo dejaron. Entonces cuando yo reclamé por eso, me dijo, pero él es varón.
vos lo que tenés que llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre y una buena esposa. Y esto se acaba, señores. Entonces no tenía posibilidad. Un acto bien machista, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy doloroso todo lo que siguió, pero yo sé que los tiempos en televisión son tan tiranos como estos señores, o más o menos. Entonces, voy a dar un salto y como no podía hacer otra cosa, pues no me dejaban estudiar, que era lo que yo quería, me casé. Es cierto, porque hay gente que me pregunta, ¿no hubo escenas de violencia ya en el noviazgo? Hubo maltrato psicológico, hubo maltrato no físico, pero bueno, caí en la tilinguería de creer que el matrimonio iba a solucionar las cosas. ¿Y el marido te dejaba estudiar en ese caso? No. ¿O era lo mismo? No. O sea, el mismo ejemplo que en casa. Eso ni hablar. Entonces me quedé embarazada enseguida y cuando veníamos de la maternidad con el bebé en brazos, estaba esperando la policía. ¿La policía por qué? La policía, porque mi esposo era cajero de un negocio y había sustraído dinero y bueno, el patrón tuvo la delicadeza de esperar que naciera el bebé, así que yo me quedé sola con el bebé y tenía que ir a visitar al preso. Por supuesto, en la mayor soledad, porque te imaginas que una situación así me moría de vergüenza, claro. No se lo decía ni a mi familia. Bueno, entonces, luego estuvo poco tiempo preso, pero nunca más tuvo un trabajo fijo. Entonces, como yo de soltera, entre las cosas que había estudiado para ganarme el peso, había estudiado peluquería, puse un biombo en la cocina de mi casa mínima y puse una peluquería. Y ahí empecé a mantener mi casa. Después él quiso poner un criadero de pollos. Entonces nos fuimos a vivir al lado de un río, que cuando se inundaba, un vecino me tenía que sacar con mi bote. Ya para entonces yo tenía un local en Ituzaingó de peluquería, así que todos los días tenía que caminar 20 cuadras de tierra, tomar el colectivo, ir al centro de Ituzaingó y a la noche volver. ¿Y ahí sufrías algún acto de violencia? Más allá de que él no quería trabajar y vos pasaste a tomar la posta en tu casa. Bueno, en un momento, había otros hechos de violencia, el primer episodio, ¿no? Fue en un asado familiar, sí. Que yo dije algo que no le gustó, él estaba enfrente de mí y me cacheteó. Frente a toda tu familia. Frente a toda la familia. Entonces todos fuimos cómplices. ¿Fue la primera vez, perdón, Esther, fue la primera vez que te pegaba delante de otras personas? Fue la primera vez que me pegó. Que te pegó. Cachetada. Y nos hicimos todos los tontos, como si no hubiera pasado nada. Lo mismo que decían los expertos recién, o sea, de esto no se habla. Pero pará, no te vayas de esto porque es muy importante, porque esto pasa hoy también. Y claro. No es que pasó en aquel entonces. Digo, había parte de tu familia que ve cuando te pegan y nadie se mete, todo el mundo se hace el distraído. Claro, sí. Digamos, porque después de ahí vinieron... Aceptado, claro, ¿no? Pero digo, después de ahí vinieron más golpes, seguramente. Bueno, no. O sea, eso fue un episodio prácticamente. Pero es importante esto de la peluquería que les contaba, porque cuando un sábado a la noche, por lo general venía más tarde yo, cuando el colectivo llegó al lugar que ya no entraba porque era tierra, no había nadie. Entonces yo empecé a caminar para el lado del río, y veo que el colectivero me empieza a llamar y me empieza a decir palabras fuertes, o me decía, vení, turrita, vení que estás caliente, bueno, y otras cosas peores. Entonces yo apuré el paso, hasta que en un momento, para mi terror, veo los focos del colectivo. O sea, el tipo se metió con el colectivo en el sendero de tierra y obviamente venía a acosarme, claro. Obviamente. Bueno, entonces como no tenía dónde esconderme, porque ahí solamente había quintas vacías o campo, salí corriendo a Campo Traviesa. Llegó un momento en que me encontré con una zanja, o sea, no podía seguir. Y veo que el colectivo para justo en el lugar de la estampida mía, justo. Entonces me hice bien chiquitita detrás de unas matas. Bueno, entonces el tipo seguía diciendo así groserías y me buscaba, pero venía así derechito. Zafaste de un abuso, podemos decir, concretamente. Derechito. Bueno, entonces llegó un momento que es como dice, ¿dónde estás? Porque claro, no me veía, yo era un ovillo que me había metido abajo de unas plantas. Bueno, entonces se dio media vuelta y se fue. Entonces yo esa noche no solo llegué más tarde, sino con este relato. Entonces, cuando mi marido escuchó este relato, dijo, si el colectivero hizo eso, es porque vos lo habías provocado. Y ahí comenzó a pegarme. Apa. Entonces, encima de lo que había pasado yo antes con el colectivero... Padeciste la persecución, bueno, casi te abusa, porque ese era el intento por las palabras que vos estás diciendo que te decía, y encima te pega y no te cree y la culpa era tuya. Bueno. Algo que se repite claro, igual. Yo lo había provocado al colectivero, ¿te das cuenta? Por eso bueno, esa fue la acusación. Entonces, en la desesperación, en un tipo de 1,80 m,
enorme. En la desesperación yo salí corriendo a esconderme en el baño y puse la traba. Una traba. ¿Te imaginas? Le dio un portazo a la traba, ¡plá! Voló, entró, me agarró de los cabellos, que en ese momento yo los tenía largos, y me empezó a dar la cara contra los azulejos, así, ¡plá, plá, 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 plá! Bueno, yo trataba de no gritar para que no se despierten los chicos. Así que, bueno, sentí en determinado momento un quiebre, que efectivamente, años después se descubrió que todavía tengo acá adentro un huesito quebrado de esa Esther, noche. ¿los chicos vieron alguna vez cuando te pegaba tu marido? Bueno, en esa situación no, los chicos dormían, no se despertaron. Pero ese día, pero en otra oportunidad, digo. En otra oportunidad que fue la última agresión antes de que yo me vaya, porque otra cosa de que dice mucha gente que no está en el tema, ¿cómo le pegó y sigue con él? Bueno, no es tan fácil irse, no es tan fácil irse. Además... ¿Por qué no? Contalo, ¿por qué no es fácil irse? Espera, antes de contestarte, me preguntaste vos, te tengo que decir algo que es muy importante también por lo que habían dicho los expertos, la denuncia. Yo... Al médico no me atreví a ir porque me moría de vergüenza. Tomé calmantes, me vendé, o sea, salí como podía. A la comisaría sí, para mi bochorno y mi humillación. Porque los tipos no solamente no me creyeron, no me quisieron tomar la denuncia, sino que me miraban sobradoramente. Es decir, que las marcas de la violencia en mi cuerpo me hacían sospechosa. Claro. Entonces, cuando ya no tenía a quién acudir, voy a mi casa, a la casa de mi mamá. Cuando me vio, como la cara así borrada que tenía, me dijo, y hace rato que te lo estabas buscando. ¿Cómo repetir lo que te dijo tu mamá? Hace rato que te lo estabas buscando. Estabas con la cara desfigurada casi, digamos. Yo, o sea, no tenía cara, o sea, era todo un moretón. Tu mamá que fue también víctima de violencia de género, porque aparte lo ha vivido con tu hermana, ya de chica lo contabas vos, te dice a vos que te lo venías buscando, o sea, digamos, como que lo tenía también hecho carne ella, ¿no? Algo costumbre, digamos, ahora, una costumbre. Yo te estoy contando una historia de hace 50 años atrás. Hace pocos días, como todos sabemos, Mirta Legrand le preguntó a una mujer golpeada, ¿y vos qué le hacías para que te golpee? O sea, ahora, 50 años después, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Pero para, hace un pequeño cortecito porque tenemos para escucharlo, porque queríamos debatir de eso también, mirá. Le pega a una mujer. Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Ya sé. Pero el motivo por el cual te levantaba la mano... ¿los motivos? ¿no? No, cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón... Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo. Tu pollera corta, por ejemplo, tu escote, porque viste que a algunos le pasa por ahí. Ahí está, Carolina Papaleo, sí. Lo quisimos dejar completo porque nunca lo dejaron completo. Claro, si lo sacás de contexto es cómo le va a preguntar eso, pero lo que le estaba preguntando era ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo raro como para que él te pegara? No porque eso justificaba el golpe, sino quería... Porque es la normalidad misma lo que dispara el golpe, en la nada, eso, estacioné mal o la comida me salió cruda, cualquier cosa. Claro, como vos decís, la nada. La nada misma. La nada misma, no hay que tener motivo, porque cualquiera puede ser el motivo, no hay razón ni nada que lo provoque. Lo insólito es que a la mujer muchas veces se la sigue culpando como que generó eso, cuando no hay nada que lo genere. Y por más que haya algo, nunca va a ser el golpe, nunca va a ser ni el golpe, ni la paliza, ni algo que termine en la muerte tampoco, más grave todavía, ¿no? Ya seguimos con el testimonio de Esther. Esther, la verdad que es muy interesante escucharte, porque aparte cuenta que llegás a tu casa desfigurada de que te pegó tu marido, te ve tu mamá y te dice te la venías buscando. ¿Eso cuánto más siguió, Esther? Bueno, de eso lo que me faltaría decir, que me parece que es importante también, es que parte de la familia me retiró el saludo. Y otra parte me saludaba de lejos. ¿Porque te pegaban? ¿Por eso? Y no, o sea, por las marcas que yo tenía, escuchame, por algo será. Es famoso por algo será. O sea, ahí también, bueno. Entonces, vos antes habías preguntado si hubo otra escena de violencia que vieron los chicos. Sí, los chicos vieron, no fue cruenta, como esta que acabo de contar, pero fue cavernícola, porque estábamos discutiendo, estábamos parados los dos, entonces me agarró del pelo, o sea, qué obsesión con el cabello, como verán, y me arrastró por el suelo, yo me sentí una cavernícola. O sea que ahora me da risa.
risa, por supuesto, en ese momento no me daba ninguna risa. Delante de los chicos. Adelante de los chicos. Bueno, pero yo tengo que decir con vergüenza, porque bueno, uno piensa que tendría que inmediatamente dejar una situación así, que no es tan fácil, que no tenés ayuda de la sociedad, que no tenés ayuda de la familia en muchos casos, y que en el caso mío he sentido la soledad de la mujer golpeada. Está totalmente sola. Cuando se muere, sí, ya estamos viendo todo cómo corren, pero antes... sola, totalmente, porque ese hombre que hablábamos del masazo, ya, como ustedes bien dijeron, tenía, bueno, no, eso no lo dijeron ustedes, pero tenía antecedentes. La justicia había prohibido que se acerque a la casa de su exmujer. Entonces quiere decir que ni la justicia, ni la sociedad, ni la familia te ayuda cuando sos marcada. ¿Por qué? Porque por algo será. Entonces, ¿qué fue el desencadenante? Que al final sí hice lo que tenía que hacer, que un día estábamos en una quinta, en un asado, y en determinado momento mi marido le dio un chupón acá en el cuello a una amiga mía, adelante de todo el mundo y delante mío, adelante de mí. La humillación encima. No, y la humillación, la idea era... O sea, se van sintiendo cada vez más impunes, ¿te das cuenta? Ahí te fuiste. Claro, entonces yo no hice ninguna escena, me callé la boquita, me quedé en el molde y a la otra mañana agarré a mis 2 chicos y me fui a vivir al fondo de la peluquería. No me importó perder todo, o sea, tuve que hacer mi casa de nuevo, pero tomé la decisión. ¿Por qué? Porque fue el momento en que la indignación fue más grande que el miedo. Claro. Antes el miedo no me había permitido. Pero la decisión a veces hay que tomarla, es difícil y no todos pueden tomarla. A los hombres. Ojo, Carolina, que el machismo no tiene género, ¿eh? No, las mujeres también somos machistas, desde que regalamos Barbies a las nenas y juguetes bélicos a los nenes, ya somos machistas. Y lo que dice, ella estoy totalmente de acuerdo, que lo hablábamos justamente antes del aire, que las leyes son necesarias, pero no son suficientes, porque las prácticas sociales están tan profundamente arraigadas en la estructura paternalista que la ley por sí misma es una cáscara vacía, o sea que son desde las prácticas. Y luego, respecto de otra cosa que habían dicho, si ven a los padres, después los chicos pueden ser así, es cierto que no es necesariamente, pero yo nunca tuve miedo de que mi marido me pegara porque su padre había sido golpeador y cuando él fue adolescente le agarró el brazo y le dijo, la volvés a tocar y te mato. Entonces yo tenía tan patente esa indignación de él contra el padre que nunca creí que él podía... Bueno, yo en ese momento no sabía psicología, era totalmente ingenua, ¿no es cierto? Ahora sé que justamente ahí está, pero... También tienen razón lo que dijeron, porque yo tengo un hijo varón y no es golpeador. Ojalá que las mujeres empiecen a denunciar, el Estado empiece a cuidarlas y culturalmente empecemos a saber que la cosa es distinta, ¿no? Que realmente es distinta y estamos viviendo otra época. Sí. Bueno, y nos sumamos a esta campaña, todos los que estamos acá. Esta es la imagen y los esperamos a todos entonces el miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Congreso para llamar la atención, para que tengamos una respuesta concreta y digamos ni una menos. A todos muchas gracias por haber compartido el programa. Hasta la próxima emisión de Periodistas y otra vez, ni una menos. Ni una menos.